Estamos transmitiendo desde el tiempo de la creación del movimiento Laudato Si, este conversatorio que tenemos desde el capítulo Toluca, en el que el día de hoy Chayo Velasco Lino, que es licenciada en Administración de Empresas, y a partir del año 2016 también es apicultora. Ella pertenece al movimiento de mujeres emprendedoras, empresarias y filántropas. Y pues nos va a platicar el día de hoy acerca de la mujer, en el que estamos viviendo momentos muy difíciles para la mujer mexicana, en el que la violencia y los feminicidios pues han estado incrementándose cada año y que nos tiene realmente muy preocupadas. Entonces, vamos a hablar un poquito del tema de la mujer el día de hoy. Chayo Velasco, bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por estarnos sintonizando en este momento. Para mí es un orgullo poder compartir con ustedes esta charla y les quiero decir que, bueno, esta charla la comparto porque lo he vivido en este tiempo, en este momento que estamos viviendo, que ha sido pues un momento de cambio para todos, de mucha introspección y pues con mucho cariño lo comparto desde mi corazón, pues probablemente para que nos entendamos más como personas, para que tengamos un poquito más de resiliencia, podamos también valorarnos a nosotros mismos, que a veces nos exigimos demasiado y pues creemos que tenemos que darlo todo por todos lados. Así que si me permiten, voy a compartir la imagen de lo Claro que que sí, preparé Chayo, para por favor. ustedes. Bueno, ahora es cuando tengo que saber esto y me está fallando. A ver, perdón, un minutito nada más para... Es que me está saliendo que deje la reunión. Aquí, listo. Ya estoy compartiendo ya. No, aún no se ve. Ok. Ahora sí. Ujule. Ahí voy. Creo que ahora sí ya estoy aquí. Estamos viendo Bueno, mujeres resilientes por la paz familiar. perdón, vamos a hacerlo así. Aquí no sé qué hacerle para que me... Eso, muy bien. Bueno, Ya está. pues Ya la podemos ver. queridos todos, amigas, y estoy dirigiéndome a mujeres, sé que también estamos en familia y pudiera haber compañeros, amigos, hombres que nos están escuchando. Yo les voy a hablar desde mi perspectiva como madre de familia. Tengo 3 hijos adultos, ya los 3, una de ellas casada. Tengo también un esposo muy lindo con el que pues convivo como matrimonio desde hace 31 años. Para mí es un orgullo y una gran fortaleza tener esta oportunidad. Y creo que desde esa perspectiva es que yo estoy compartiendo esta charla con ustedes. Ojalá la puedan disfrutar también. Y bueno, muy orgullosa desde Toluca, Estado de México, aquí en México. El tema que escogí dice mujeres resilientes por la paz familiar. Y creo que eso es algo que de manera innata nos sale a todas las mujeres porque finalmente eso es lo que queremos, tener nuestro pequeño nido, nuestro hogar de manera de paz, armónica, y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Ay, ¿por qué no sé? ¿Por qué no? Perdón, ahora no sé por qué no se mueve esto. Ay, no, perdón. Ahora ya quiero moverle y no sé cómo hacerlo. Bueno, normalmente hay Bueno, unas flechitas abajo en donde tú puedes ah, darle a avanzar. no, es que no Si sé. pones el cursor en tu lado izquierdo inferior, ahí te va a presentar unas flechitas y le vas dando a avanzar. Ah, Eso, súper, muy bien, exactamente. muy bien. Ok. Bueno, ¿qué significa resiliente? Bueno, pues el término resiliencia originalmente se usó en la física para significar la propiedad de los materiales de recuperar su forma,
Imagínense esas almohadas que nos venden en la televisión, cómo las apachurramos y recupera su forma después de sufrir altas temperaturas. Generalmente este fue el término, y se extendió en los últimos años en los términos psicológicos también para definir la capacidad que tenemos los humanos de resistir a las crisis y los conflictos. Y justamente ayer en la noche estaba yo platicando con mi hijo Agustín, de 23 años de edad, donde le decía yo, es que desde que yo nací, desde que soy niña, siempre ha habido crisis. Crisis económica, crisis en cuanto a política de guerras, me acuerdo mucho de la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, y conflictos. Y hoy en día estamos viviendo, creo, una crisis mayor, porque es mundial, porque agobia a todas las familias y porque la palabra crisis, bueno, pues está en la boca de todos los seres humanos. Yo quisiera regresarme a un pasaje bíblico que me gustó muchísimo, en donde hablamos de las mujeres. Cuando Jesús ve a esta mujer encorvada, Jesús nos trata con la mayor dignidad y Jesús la endereza. En esta interpretación, yo lo que invito es a que todas aquellas que sentimos que estamos muy lastimadas por cualquier caso, por una situación familiar, por una situación económica, por una situación social, por una situación inclusive de salud, si Jesús desde hace más de 2000 años tuvo el tiempo y la oportunidad de dedicarle a esta mujer encorvada sus manos, las impuso y la hizo derecha, la puso recta, yo creo que habla mucho de la dignidad de nosotras, de las mujeres, de cómo nosotras mismas debemos de ponernos en la posición de esta mujer y decir, yo voy a salir adelante, yo puedo con mis problemas, yo voy a luchar por mí y por mi familia. Entonces, bueno, pues traje este pasaje bíblico para que recordáramos que todas tenemos derecho a estar derechas, a que Jesús nos enderece y, bueno, pues humildemente poniéndonos en esa posición y en ese momento hacernos pasar por ella para hacernos sentir ese levantamiento que nos da Jesús. Y yo veo también que nos trata Jesús con una gran dignidad. Y en el caso de la mujer adúltera, que fue acusada por los fariseos, pues también Jesús ignoró a los fariseos, los trató con indiferencia y se vuelca a la mujer, a quien todos querían condenar y apedrar, y él solamente la invita a que cambie su vida. Entonces, estos dos pasajes a mí me conmovieron mucho y nos dan oportunidad de vernos frágiles, indefensas, acusadas, lastimadas, condenadas, etcétera, lo que estemos sintiendo en este momento como mujeres. Decir, bueno, yo tengo derecho. Si Jesús se detuvo ante esta mujer en contra del pensamiento, y en esta foto lo muestra muy bien, todos están con una mirada acusadora. Jesús se levanta con esos ojos de amor, le da la mano y le dice, cambia de vida. Yo creo que esta invitación a que cambiemos de vida, a que nos veamos fuertes, que nos veamos como nos queremos ver, es algo que todas podemos considerar dentro de nuestro corazón. Y quiero hablar un poquito también de por qué hemos permitido las mujeres que se nos violente, o desde cuándo las mujeres tenemos ese matiz de que se nos violenta. Les quiero decir que a partir del año 99, en todo el mundo, gracias a, o bueno, no gracias, a razón de que se propuso esta fecha en un primer encuentro feminista en América Latina en el año de 1981, se reunieron las mujeres de América Latina en Bogotá y se propuso que el 25 de noviembre se conmemorara el martirio de las hermanas Mirabal, 3 mujeres
que eran activistas políticas, que durante el régimen del dictador Rafael Trujillo fueron asesinadas brutalmente en República Dominicana. Razón por la cual hoy en día le llamamos el Día Naranja, todos los días 25 de cada mes, y específicamente el día 25 de noviembre es el día de la eliminación contra la mujer, en contra de las mujeres. Día de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Ya inclusive hay una convención, que es la Convención de Belém do Pará, y de la CEDAW, con sus siglas en inglés, en donde se busca que las mujeres no seamos violentadas. Yo creo que nosotros tenemos mucho que hacer en ese sentido, con nuestra dignidad, levantándonos y hablando fuerte y no permitiendo que se violente no nada más a nosotros mismos en primera persona, sino defender a aquellas mujeres que vemos que no han sabido tomarse ese valor a sí mismas. Entonces, dentro de este tema de lo que sufrimos las mujeres, y no digo que no suframos, claro que lo sufrimos muchas mujeres, a veces dejamos pasar malas palabras, malos tratos, tanto para nosotros como para nuestra familia, nuestras hijas, las mujeres que colaboran con nosotros. Y lo más triste es que esta laceración comienza dentro de casa y nosotros lo estamos permitiendo. Entonces, hay una frase que dice que las mujeres superamos mejor las adversidades y con mayor resiliencia. Es decir, nosotros nos volvemos a incorporar, se nos olvida el sufrimiento, regresamos y volvemos a ser la mujer que siempre hemos sido. Entonces, hagamos uso de esa resiliencia, reconozcamos en nosotras mismas esa gran oportunidad que tenemos de ser tan resilientes y démonos cuenta que en nuestras familias una de estas raíces de la cultura de la violencia se respira dentro de casa, en todos los rincones. El chiste es que lo notemos, que no pase desapercibido, que le pongamos un alto y que con mucho amor y con una voz firme hablemos de lo que estamos viviendo. Ese es el compromiso que tenemos para hacer de nuestros hogares santuarios de paz, donde solamente nosotros sabemos hacerlo por la manera en cómo nos comunicamos, teniendo diálogo sincero y abierto, y que ese sea el medio en donde nosotros podamos resolver los conflictos. ¿Qué significa? No nos vamos a pelear, no vamos a levantar la voz, no vamos a generar más conflicto, pero sí poner un alto y decir, a ver, sí me equivoqué, tal vez hice las cosas mal, o lo que sea, cualquier sea la circunstancia que nos esté llevando a darnos cuenta de esa violencia dentro de la familia. Con un diálogo sincero, abierto, lleno de amor, podemos hablarlo y resolver esos conflictos. Yo puedo decirles que todos los días siento esas pequeñas diferencias que vamos marcando como mujeres, que nos vamos haciendo cargo, pero también hacemos cargo al otro, a la pareja, al esposo, al hijo, a las hijas, a los hermanos, al padre, a la suegra, y solamente reconocernos como grandes alianza, como nosotros reconocernos como grandes, ¿cuál será la palabra que les quiero decir? Pues una gran fortaleza que tenemos, porque no tendríamos esta resiliencia de sentirnos un día apachurradas, un día llorosas, tristes, enfadadas, y al día siguiente, pues con una sonrisa muy firme. Y bueno, esto me lleva a hacerles una invitación. Esta invitación yo la estoy aprendiendo a través de unos devocionales que leo y que escucho todos los días sobre la reflexión del decenio de superación de la violencia. Me pareció sumamente interesante porque dejemos hablar de violencia y hablemos de paz. Y esto lo impulsa el Consejo Mundial de Iglesias
en una campaña mundial que proponen de esta manera, que se llama Sobre las alas de la paloma. Es decir, nosotros somos las palomas y sobre nuestras alas nosotros vamos a volar y vamos a poder dejar este tema de violencia y generarlo en temas de paz. Y esto habla de 16 días de paz, que después del 25 de noviembre yo las invito a que estemos atentas. Atentas porque los medios de comunicación nos bombardean de temas de violencia. Dejemos de hablar de violencia y hablemos de paz. Entonces, el día 25 se conmemora a nivel mundial el tema de la no violencia en contra de las mujeres y el 10 de diciembre se conmemora el Día de la No Violencia, el Día contra la Mutilación Genital, el Día Mundial contra el SIDA, la Masacre de Montreal y el día 10, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, estamos yendo desde un día 25 de noviembre con violencia, hablando de violencia, hasta hablar de los derechos humanos. Hablemos sobre los derechos humanos, sobre los derechos de comunicación, de hablarnos por nuestro nombre, el derecho a la salud, el derecho al respeto, el derecho que nos dan a tener una libertad, una familia, un apellido, el derecho a portarnos como nos tenemos que portar como hombres o como mujeres, y el derecho también que nosotros mismos damos a nuestra familia a la comunicación asertiva, sana y en confianza. Entonces, esta es la presentación que yo les tengo. Probablemente es un poquito escueta, pero Carmelita, si te parece, podríamos hablar sobre algunos ejemplos tuyo y mío que pudiéramos compartir con nuestra audiencia. Y en este término, quisiera yo cerrar. Me gustó mucho que me presentaras como apicultora. Aquí estoy yo. Si se dan cuenta, este es mi hermano, mi maestro, es mi asistente y esta amiga muy querida que aún con su limitación de la silla de ruedas, está súper dispuesta a hacer la apicultura, que no es fácil primero y mucho menos en estas condiciones. Entonces, todo lo que nosotros nos propongamos lo podemos lograr en armonía con nuestro entorno, si nuestro pequeño entorno, en nuestra familia, pues primero busquemos una buena comunicación. No sé, Carmelita, si quieres que ahondemos en algo o quisieras tú una pregunta específica. Bueno, yo pienso que sí, pienso que estamos viviendo un tiempo en el que la mujer apenas hace 100 años comenzó a tener voz, a tener voto, empezamos a tener presencia, empezamos a tener, a accesar a la educación, lo que es muy importante, estar educadas, estar preparadas para la vida. Y me parece muy, muy acertado, ¿verdad?, que busquemos formas de realizarnos, pero sobre todo cuando es ayudando al medio ambiente, pues es más loable. En este caso con la apicultura, ¿verdad? Porque ahí estás trabajando para la creación y estás fomentando el aumento de las especies de insectos polinizadores. Eso es muy importante. Las abejas son muy trabajadoras y creo que son el símbolo de la mujer, ¿no? La mujer es por tradición de las más trabajadoras que hay. Ya puedes dejar de compartir pantallas si gustas. Gracias, gracias. Creo que es la mejor forma de ejemplificar que las mujeres podemos ayudar de muchas maneras al medio ambiente. La mujer es por tradición agricultora, trabajadora de la tierra, eh, es la que va por el agua, es la que provee a la familia de los alimentos, de la comida, pero ahora también pues tenemos aún más responsabilidades en estos tiempos en que eh, pues los cambios climáticos no favorecen absolutamente nada y que tenemos que ayudar en eso. Pero sobre todo defender esos derechos que tenemos eh, a, a que no se nos violente, a esos feminicidios que son una página muy triste en nuestro país.
que se permita que no vivamos un Estado de Derecho en el que estemos realmente protegidas, ¿verdad?, contra violencia y feminicidios que han aumentado en nuestro país. Pero Así es. sí, y estoy muy de acuerdo contigo que nuestro Señor, cuando llegó al mundo, ¿verdad? Hace 2000 años, más de 2000 años, él vivió en una época en que la mujer pues era despreciada, era considerada algo inferior y él le regresa su dignidad. Como mujer somos un complemento del hombre y el hombre es complemento de la mujer. Y ambos merecemos respeto, dignidad y tener voz, ¿verdad? Y tener voz para poder hablar de las cuestiones difíciles. Esa capacidad de resiliencia precisamente es la capacidad de recuperarnos de malos Así es. momentos, de la crisis que estamos viviendo actualmente, de valores, de respetos, de cambios climáticos muy importantes en el que la vida de todos está amenazada. Y que he visto, fíjate que he visto que la mayoría de las personas más preocupadas por todo esto son las mujeres, porque en esencia como que estamos mucho más conectadas con la creación por nuestro rol de maternidad, ¿verdad? Eso nos hace estar mucho más vinculadas con la creación y con esa dignidad de la maternidad de la mujer tan importante y que ha perdido tanto su valor últimamente, ¿no? Y sobre todo me preocupa mucho, pues hay cambios en la regulación que atentan contra la vida de los, incluso de los bebés que ya se concibieron en el seno. Siento que sí es un momento en que la mujer es la que está luchando mucho más por recuperar por tener esta resiliencia, esta reacción ante lo que estamos viviendo como sociedad en el mundo. Y sí, yo creo que la educación para el hombre y para la mujer, pues es importantísima. ¿Estás volviendo a compartir pantalla? Sí, es que estás platicando sobre este tema de las abejas. Entonces, quise compartirte esta, Carmelita, A porque ver. Ujú. tengo esta presentación que habla sobre la importancia de los polinizadores. A ver, vamos a ver. Y ahorita que lo dices, creo que es muy importante poderlo decir. Ujú. Eh, los ecosistemas terrestres se están viendo sumamente afectados. Yo podría hablarles de las abejas, porque lo veo ahí, pero en el momento que las abejas mueren, estamos dejando de tener polinizadores por excelencia. Las abejas nos ayudan a un rendimiento agrícola superior de un 24%. Donde no hay abejas, hay personas que con un pequeño hisopo tienen que poner el polen a las flores. Hay videos tremendos de esa situación y el 75% de los cultivos de alimentos del mundo entero dependen de la polinización, cuando en su mayoría las abejas hacen este servicio pues de manera gratuita, Ujú. es decir, no nos cuestan. Y luego decirles que esto es parte de los objetivos que se tienen planteados de la ONU, pero yo los invito a que se detengan a ver una abejita en el jardín, en el campo, en las flores. Deténganse a ver este ser que lo único que viene a hacer a la tierra es brindarnos servicio, que es la polinización. Después de que nos ayuda con la polinización, nosotros los estamos matando. ¿Con qué? Con los insecticidas. Los neonicoticoides son peligrosísimos para las abejas, pero también para nosotros. Hay una comunidad aquí en Villa Guerrero de mujeres que han tenido hijos con unas malformaciones tremendas y eso no se sabe, no se menciona porque no conviene para las industrias químicas y los demás. Entonces, decirles que tanto los insecticidas como los teléfonos celulares atentan también contra las abejas.
Aquí hay datos de un estudio científico que hizo el doctor Daniel Fabre, en donde reconoce que estos campos electromagnéticos contribuyen a que desaparezcan las colonias de abejas porque hacen que se pierdan. Las abejitas saben dónde viven porque tienen una georreferencia y después llegan a su colmena y tienen la feromona de su abeja reina. Pero los celulares que ocupamos todos los días y que nos encanta estar teniendo el último aparato, son muy malos también para nuestras abejitas. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que bueno, estamos exterminando al ecosistema terrestre del cual nosotros también somos parte. Aquí les quiero decir que en México somos 43,000 apicultores, según el último censo de la Coordinación General de Ganadería. Es decir, un apicultor es ganadero, así se le considera. Y la miel que produce nuestro país está situada en las 10 mejores del mundo, porque tenemos un país maravilloso de abundancia. Fíjate. También decirles Ujú. que la conservación de las colmenas, nosotros ayudamos a promover la apicultura urbana, enseñando cómo viven las abejas, cómo se reproducen, cómo gestionan la miel y cómo, si ustedes gustan, pueden tener una colmena en casa. Esta es una foto de las abejas nativas de México, que son las abejas melíponas, que no tienen aguijón o tienen un aguijón tan pequeñito que no pica. Esta es una foto que tomamos en Campeche y la miel de estas abejitas es ácida, muy ácida y es de uso oftalmológico medicinal. Las abejas europeas son estas amarillitas que llegaron con la colonia, con Cristóbal Colón, y la abeja africana apenas llegó en los años 60 a Brasil con un médico que fue a Brasil, digo, fue a África por unas abejas africanas, porque son mucho más productivas, se las trajo a Brasil y después, obviamente, las empezaron a consumir, a mezclar estos dos tipos de abejas. La abejita africana es más negrita, más productiva, un poquito más grande y ya todo el continente tiene este tipo de abejas. Sí. Y bueno, pues solamente decirles que en los genes de estas abejas ya viene que la capacidad máxima de almacenamiento son los hexágonos. Hay mucho que aprenderles a ellas, como tú dijiste, las abejas son similares en su sociedad a las mujeres, porque dependen del trabajo de la abeja reina y de su sociedad tan perfecta, sin distingos. Todas hacen un trabajo impresionante en función a la edad de cada una de las abejitas y lo único que quieren es sobrevivir y mantenerse. Claro. Sí, es una labor muy admirable en este tiempo, ¿verdad? Y qué es lo que te comentan los demás apicultores? ¿Ha disminuido en qué porcentaje la población de insectos polinizadores? Fíjate que se habla que a nivel mundial han disminuido en un 60%. Eso La es. verdad es tremendo esto porque son muchas las causas. También hay una enfermedad que se llama la varroa, que son unos pequeños insectos que se les pegan a las abejas y que no permiten que vuelen, que no se reproduzcan y bueno, se pierde toda la colmena. Pero en el momento que ustedes se permiten admirar la maravillosa estructura de una abeja viva en una flor o en un campo, se van a dar cuenta que necesitamos conservarlas, porque si no conservamos a todas las especies, eventualmente el hombre también terminará de vivir en el planeta. Claro, hemos invadido su hábitat. Los estamos dejando sin hábitat a muchas especies, no nada más a las abejas. Y, Así por es, Carmen. ejemplo, ¿qué podemos hacer las personas que vivimos en ciudades o en el campo y que tenemos un panal de abejas cerca? ¿Qué Fíjate que es podemos hacer? muy importante lo que tú estás diciendo. Normalmente la gente se espanta y está bien que se espante, pero
hay que pensar en función a estos pequeños polinizadores. Hay que cuidarlos. Para empezar, las abejas se mueven de lugar porque ellas van buscando un lugar ideal para poder tener su propio panal, ¿sí? Entonces, cuando tú las ves en un techo o en un árbol, definitivamente no se van a quedar ahí. Ellas van de paso. Esperemos 2 o 3 días, no las molestemos. Ellas se resguardan de la lluvia, ellas buscan el sol y siempre buscan un lugar calientito y oscuro, como son sus colmenas, sus panales. Y en el momento que lo encuentran, ahí se quedan y empiezan a hacer el panal. Pero lo que yo les sugiero es, déjenlas, no les hagan mucho caso, solitas se van a ir. Si ven que ya tienen un tiempo, 15 días ahí, entonces sí, llamen a los bomberos les dirán qué hacer. Ahora está prohibido matar a las abejas, anteriormente se les mataba con jabón, hoy está prohibido, así que tengan un poco de confianza, un poco de paciencia, solitas se irán de ese lugar. Ahora, ¿y qué técnicas usan los bomberos para poder rescatarlas o para no dañarlas? Bueno, pues mira, normalmente ellos las retiran de noche, se ocupan unas luces rojas y las retiran en cajas de cartón con un cepillito muy suave. Se les rocía un poco de agua limpia, agua de garrafón, para humedecer sus alas. Cuando ellas no pueden volar, es muy fácil cepillarlas con un cepillo suave como de bebé, obviamente un poco más grande, que son los que usamos nosotros como apicultores. Se guardan en una caja de cartón, se tapa perfectamente y después se lleva a los apiarios. Nosotros los apicultores ayudamos a los bomberos y a las personas de protección civil para devolverlas al campo. Eso es. Y, por ejemplo, eh, o sea, se les rocía el agua, pero su colmena se queda ahí. O sea, ellas se van, pero la colmena queda ahí, o hay que quitarlas con todo y colmena. Mira, normalmente yo sugiero que no se quite la colmena, porque desafortunadamente, si destruyes la colmena, le estás destruyendo su casa. Por eso te digo, hay que esperar a que ellas se vayan solas. Si están haciendo una colmena en una escuela, en una institución donde la gente trabaja, bueno, entonces tenemos que intervenir los apicultores y retirarlas. Nos ayudamos con un ahumador y con este humo hacemos que ellas se replieguen, se junten y estén con alimento en la boca, es decir, ellas toman un poquito de miel y con eso ellas no pueden moverse mucho y nos ayuda a tener una maniobra más exitosa. Eso es. Si Y gustas, puedo compartir el teléfono sí, claro, para por favor, Rosario. 722-581-1072, 722-581-1072, para poderles pues ayudar con esta situación que justo este es el momento, nosotros llamamos época de enjambrazón, cuando las abejas se multiplican, es decir, de una colmena generamos más reinas y entonces van a buscar más lugares donde puedan ellas tener su espacio de trabajo y de vivienda. Ujú. Es decir, tú dices que buscan lugares temporales donde habitar, pero finalmente, ¿cuál es el lugar ideal para que las Para abejas ellas, formen sus colmenas? un lugar que esté oscuro y calientito. La tabla roca les gusta mucho. Si tú tienes un techo de tabla roca y tienen manera de llegar, bueno, pues ahí se meten. Si hay como madera que las pueda resguardar del viento, del frío y de la lluvia, también se meten en madera. Les gustan mucho los tejabanes, digamos, donde hay madera, donde hay teja, donde hay plástico calientito. Ujú. Pero sus Eh, hogares definitivos. es que ellas buscan donde hacer sus hogares definitivos. En Ujú. el campo ellas buscan esos huecos de los árboles.
En Ajá, los árboles que están huecos, ellas ahí buscan el espacio. eso es. Entonces, cuando llegan a estar en una casa es porque no encontraron un árbol Porque no apropiado. encontraron un árbol y bueno, si ya las tienen de mucho tiempo, sí es importante que ustedes pues les dejen el espacio o llamar a un apicultor para que de manera profesional sea retirada sin exterminarlas. Ujú, claro. Fíjate que una vez yo tuve una experiencia, viviendo en Saltillo. Estaba yo hirviendo agua con canela y tenía Ajá, la puerta de mi jardín abierta. sí. Y de repente veo un enjambre de abejas africanas y se metieron a mi casa en cientos de abejas. Yo corrí a mi habitación, ahí me encerré, puse toallas para que Ujú. no lograran pasar a mi habitación y llamé a una persona para que me auxiliara. La persona llegó, le aventé la llave por la ventana y cuando entra ya estaban muertas. Se ¿Cómo? murieron porque el té de canela que estaba haciendo se consumió y empezó a quemarse. Y el humo las asfixió. Y yo no me di cuenta de nada porque en mi habitación pues la sellé toda y no entraba el humo en mi habitación. Pero ese pocillo en donde estaba hirviendo la canela fue lo que las mató, fue lo que las llamó y fue lo Ajá. que las mató porque se empezó a quemar la canela y toda la casa en la planta baja se llenó de humo y eso las mató. Las vi todas muertas en los ventanales de abajo de la planta baja. Allí estaban, que querían escaparse, pero no pudieron. Entonces, sí es, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en un caso de esos? ¿Tú qué recomiendas? Pues mira, primero es no tener pánico, no tenerles miedo. Las abejas están ahí para sobrevivir, no para picarnos. Si Ujú, sienten que tú las estás agrediendo, entonces ellas te van a agredir. Entonces, cuando quitamos un panal, eso sí es una agresión y sí nos pican y sí nos agreden. Pero nosotros tenemos un traje especial para minimizar las picaduras. ujú. Yo les sugiero que llamen al 911 para que los bomberos de la localidad o protección civil busquen un apicultor y de manera conjunta puedan eliminar esos enjambres, ya sea en instituciones, en casas o donde estén. Sí, claro. Pues sí, ese día yo me llevé un gran susto, pero también me dio mucha tristeza verlas cómo se murieron por el humo. Se asfixiaron, yo me imagino. Y me dio mucha tristeza que murieran así, pero siempre me pregunté, bueno, ¿qué pude haber hecho para que ellas no murieran o para evitar pues este ataque, ¿no? No sé por qué el olor de la canela les gusta mucho. Fíjate que le gustan mucho Ujú, todos los aromas, las flores aromáticas, las hierbas aromáticas, todo lo que es cítricos, les gustan mucho y se sienten atraídas por ese aroma. Lo ujú, que nosotros sugerimos es que si tienes abejas en tu entorno, no te pongas perfumes, no te ujú. pongas desodorantes, porque las vas a atraer. Y el color oscuro las atrae porque los depredadores, normalmente los osos, ¿verdad? Son cafés, son oscuros y ellos son quienes las matan. Sí, ¿verdad? Se comen sus panales, las Así dejan sin es, hogar. Así así es, es, así es. Entonces, pues buscar a un profesionista para que apoye en esa área. eso es. ¿Y qué flores pueden ayudar a aumentar los Pues insectos mira, polinizadores? hay una flor muy bonita que es la lavanda, las flores también de manzanilla, las flores de azahar, todas las que huelen mucho, las que tienen aroma, les gustan mucho. Eso Las es. flores amarillas como los girasoles, los acahuales, les gusta mucho. Y yo sugiero que ustedes pongan flores en su jardín, en su ventana, pongan macetas con flores y disfruten del paso de las abejas. Nunca las van a atacar. Y si ven un enjambre, sí. Se congeló un poquito. ¿Nos podrías repetir tu última palabra, por favor? Buscar a un profesional para que apoye si es que tienen un enjambre en la institución donde trabajan, donde estudian o en su casa, Ujú. especialmente si tienen animalitos o niños. Eso es.
Sí, sí es muy importante saber todo esto, pero precisamente eso es resiliencia, ¿verdad? Saber que hemos perdido a mucha Así es, población, pero tratar de recuperarlas, eso es resiliencia. Y eso es lo así que es, la mujer, Carmelita. eso es lo que la mujer tiene que hacer en la actualidad, ¿verdad? Buscar esa resiliencia para mejorar y para reparar las situaciones que estamos viviendo. Pero sí, sí es muy importante considerar que la mujer, pues es más pequeñita que el hombre y que por lo tanto, pues necesitamos ser más, un poquito más protegidas, ¿no? Necesitamos ser más amadas, más mimadas. Nosotras, nuestra maternidad, pues nos centra más en el amor que al hombre y por lo mismo, pues somos dadoras de amor y necesitamos eh, pues realizar ese amor, pero con respeto, con el respeto de la ciudadanía, con el respeto del hombre en general, ¿no? La dignidad de la mujer, nacimos iguales en derechos, ¿verdad? Pero no somos iguales en el tamaño, entonces somos un poquito más indefensas y es muy importante recuperar nuestra dignidad de mujer, ¿verdad? Y luchar porque pues se nos respete y sobre todo evitar esos feminicidios que están azotando Así pues a es, nuestro país, ¿verdad? Eso es bien así es. importante, recuperar nuestra dignidad, pero también que la ley nos proteja un poquito más, que haya un Estado de Derecho que nos proteja. Chayo, pues te agradecemos mucho esta presentación en el tiempo de la creación en el que los católicos que pertenecemos al movimiento Laudato Si, pues dedicamos a la oración, pero también a la educación de las personas y a las acciones que nos lleven a recuperar el medio ambiente. Te lo agradecemos de todo corazón, Chayo, y pues te invitaremos ya en una próxima conversación, tal vez con otros temas, tal vez con temas más profundos acerca de la mujer. Y te doy las gracias a nombre del capítulo al que tú también perteneces, ¿verdad? Y te damos las gracias también al auditorio de la Arquidiócesis de Toluca y también al auditorio de Plataforma Radio Digital que está transmitiendo nuestras emisiones a las 9 de la noche. En la Arquidiócesis se transmiten a las 5 de la tarde. Los invitamos a seguirnos en este tiempo de la creación. Muchas gracias, Chayo. Al Eh, contrario, Carmelita, y reconocer que somos creación divina. Lo merecemos todo. claro, La salud, el amor, la comprensión, la dignidad, pero también todos los seres de la naturaleza. así es, todas las especies también son parte de la Así creación y es. tenemos que cuidarlas. Muchas gracias, Gracias, Chayo. Carmelita. A Que pases ustedes por buena tarde. escucharnos. Hasta luego. Adiós.